Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra sección de migración. ¿Y saben quién está conmigo? Desde temprano les dije de que hicieran sus preguntas o consultas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de ¿se puede renunciar a ser residente permanente de Estados Unidos? Y para que nos cuente un poquito más, ya tenemos a Josué con nosotros. Josué, bienvenido ahora a El Salvador. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, Josué. Hablemos un poquito acerca de este tema. Sí, o sea, mucha gente dice, ya no quiero seguir viviendo en Estados Unidos. ¿Qué hago? Claro que sí, Nancy, porque eso lo hemos visto muy frecuentemente y esto es lo contrario a las personas que se están yendo con residencia, porque muchos dicen, sí, quiero que me peticionen para irme a vivir allá, pero estamos viendo también un fenómeno que muchas personas quieren vivir acá en El Salvador. Entonces es bueno saber estos procedimientos porque muchas personas desconocen qué hacer si ya no quiero vivir en Estados Unidos, porque quiero estar más tiempo en El Salvador, porque aquí tengo la familia, tengo los estudios, dejé interrumpido contratos laborales, etc. Entonces es bueno conocer estos procedimientos para que no va a tener problemas a futuro cuando tenga que volver a viajar. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Cuál sería el procedimiento correcto para seguir? Claro que sí, Nancy. Se tenía que llenar un formulario llamado el I-407. Este es un formulario de migración en el cual se debe llenar una serie de páginas donde ponen información personal y se envía a una dirección de Estados Unidos. Ellos van a notificar cuando lo reciben y luego recibirán otra notificación cuando el caso haya sido aceptado. Tienen que mandarlo de su tarjeta de residente, su documento y después de eso, ya la persona recibe ese aviso que ya el proceso quedó ya completado, ya la persona entonces ya está libre, es decir, que ya no es obligatorio que tenga que vivir en Estados Unidos porque ya presentó su formulario de renuncia. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que ese formulario llegue de regreso y decir que no es obligatorio que viva en Estados Unidos? Usualmente las personas que hacen estos trámites de la renuncia lo hacen estando directamente en El Salvador. De hecho, nosotros en oficina hemos tenido bastantes casos de clientes que ya tenían 1 año, 2 años, 3 años viviendo en El Salvador y decían, mire, ya no quiero vivir en Estados Unidos, ¿qué hago? Entonces empezamos a llenar la solicitud y se envía. Esto puede llegar a tardar varios meses o en algunos casos, como hoy en pandemia, que llegan a tener casi más de 1 año la respuesta. Ahora, Josué, ¿qué sucede cuando yo renuncio a esa residencia, pero yo también tengo familia en Estados Unidos? No quiero perder, digamos, esa oportunidad de seguir viajando. ¿Puede una persona optar por quitarse la residencia y quizás por otro tipo de visa? Claro que sí, es posible. Y es una de las preguntas muy frecuentes que nos suelen hacer porque sucede esto, que hay personas que tienen a sus hijos en Estados Unidos y son personas ya mayores las que tienen la residencia. Personas ya de 60, 65, 70 años, pero no se adaptan al clima, no se adaptan a la comida, al estilo de vida. Entonces prefieren mejor regresarse a El Salvador. ¿Qué suele hacer en estos casos? Cuando se tramita la renuncia, no quiere decir de que no volver a ver a sus hijos o a la familia, sino que tramitan una visa de turista y cuando llegan a la embajada tienen que llevar el documento que fue aceptada su renuncia a la residencia permanente. Cuando el oficial ve que ya hizo su renuncia y sigue calificando con requisitos en El Salvador que se va a regresar, entonces las posibilidades son bien altas para esas personas que ya demuestran que su intención no es quedarse en Estados Unidos a vivir. Entonces es más propenso que le den una visa de turista. ¿Y qué pasa, Josué, si hay una persona que abrió su proceso hace años, pero él está establecido o ella está establecido aquí en el país, tiene hasta sus negocios y demás, le sale la residencia y no sabe si irse o no irse, porque como tiene negocios, ¿qué podría hacer en ese caso? Sí, hemos tenido varias personas que están en esa misma situación. Y por poner un ejemplo, tuvimos el caso de una persona que estaba estudiando, era joven, y decía, llegó a la oficina que quería renunciar a su residencia, pero en estos casos hay otras opciones. Antes de renunciar a la residencia existe lo que se llama un permiso de reentrada. Entonces algunos van a Estados Unidos, ven cómo está la situación, pero con ese permiso, al tramitarlo, se pueden regresar a El Salvador, terminar de hacer sus gestiones acá, por ejemplo, algunos jóvenes terminan sus estudios y luego ya se van para Estados Unidos, o algunos que tienen, por ejemplo, sus negocios, pues tienen que hacer todo un proceso gradual para vender y hacer su vida en Estados Unidos, tramitan ese permiso para terminar de hacer todo lo que va a realizar en El Salvador y ya luego entonces se quedan viviendo en Estados Unidos. Entonces hay alternativas para lo que es la renuncia. Y esto queremos especificarlo, Nancy, porque muchas personas renuncian a su residencia, desconocían esos otros procesos y después se arrepienten de haber renunciado.
Sí, eso precisamente, Josué, porque creemos que solamente al renunciar a la residencia ya nuestra vida, digamos que está resuelta, porque, ay, como renuncié me van a dar tal visa, esto y lo otro, y voy a poder ir y venir, ¿verdad? Pero no es así, hay otras opciones, hay otras alternativas que ellos pueden optar. Así es, esas alternativas le pueden ayudar a poder tomar una decisión no tan apresurada y decir, bueno, no quiero la residencia, no quiero vivir allá, pero las circunstancias cambian. Hay personas que han pasado 2 años, 3 años, 4 años y después dicen, ¿por qué renuncié? Sí. Pude haber tenido ese beneficio porque ahora quizás ya tiene sus hijos pueden haber nacido en Estados Unidos, etcétera. Entonces, es muy importante asesorarse antes de hacer este procedimiento. Sí, y si usted tiene alguna consulta, duda, hágalo a través de nuestro WhatsApp 7275-3512, por favor. Escríbala ahí que más adelante nosotros vamos a venir contestando todas sus dudas. Ahora, Josué, ¿qué dice la ley migratoria en Estados Unidos de cuánto tiempo deben permanecer las personas también allá? Es que recordemos que una persona que es residente de Estados Unidos debe permanecer más tiempo allá que fuera de ese país. Estados Unidos considera de que después de 1 año fuera de ese país, ellos lo consideran como un abandono a la residencia permanente. Entonces, por ende, cuando ya pasa más de 1 año, en teoría uno ya prácticamente como que renunciará a su estatus allá porque no está viviendo en ese país. Entonces, lo ideal sería que pase más tiempo allá, más de 6 meses en Estados Unidos y por corto tiempo en El Salvador. Algo que estamos viendo nosotros de problemas en muchas personas es de que como viven en El Salvador y van en Estados Unidos por corto tiempo con la tarjeta, lo están ocupando como que si fuera una visa. Una visa. Y ahí es donde la gente se puede ver en problemas a la hora de viajar. Ok. Ahora, Heriberto, ¿qué pasa si una persona renuncia a su residencia? Y así como usted dio el ejemplo de por qué renuncié después que pasaron 5 o 6 años, ¿puede esta persona seguir con otro trámite migratorio en algún futuro o definitivamente ya no? Porque al haber renunciado, pues renunció, digamos que a todo. La verdad es que no. Algo popular que se ha dicho de la gente es que no, que si renuncia nunca va a poder tener un beneficio otra vez. No es cierto. Tuvimos el caso de una persona que había sido residente, renunció al trámite y con los años lo volvieron a peticionar y le salió el proceso. El único inconveniente es que tiene que empezar el proceso desde el principio, tiene que hacer todos los pasos de una sola vez, hacer la petición, el trámite con el Centro Nacional de Visas, el trámite con la embajada, hacer todos los pagos otra vez y todo el procedimiento engorroso que hay que hacerlo. Entonces, si la persona va a renunciar, tiene que estar consciente que para otra vez obtener su residencia tiene que hacer todo ese proceso. Josué, ¿qué les puede suceder también a estas personas? Me llamó la atención cuando dijo de que muchos estaban utilizando la tarjetita, ¿verdad? Como una visa. ¿Puede sucederles algo a esas personas? ¿Se las pueden quitar o qué puede pasar? Claro, y es que aquí es donde vienen muchas personas por el miedo. José se está riendo porque lo confundí, ¿verdad? No. Lo que sucede es que es algo muy, muy común que está pasando y es bueno aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene su tarjeta, es diferente a la visa de turista. Y es que cuando uno viaja con la residencia permanente, como la opción es de vivir allá más tiempo, pero si uno pasa más tiempo en El Salvador, pasan muchas veces con un oficial migratorio, y esos oficiales son bien cortantes o son bien cuadrados, podemos decirlo, entonces empiezan a pasar la segunda inspección y ahí empieza la pesadilla para muchas personas. Hemos visto tantos casos de personas que llegaron aterradas porque decían, mire que me cuestionaron, mire que me dijeron que por qué no vivía allá, que me dijeron que me iban a quitar la residencia y nosotros le dijimos, bueno, no es que un oficial migratorio le puede quitar la residencia. Eso solamente lo puede hacer un juez de migración de Estados Unidos. Así que es bueno que la persona lo sepa porque el oficial puede recomendarle que mejor renuncie a su residencia, aplica una visa si no va a vivir allá, o podría pasarlo un procedimiento diferente, un permiso de reentrada, o pasarlo con un juez de inmigración, citarlo para ello. Pero no es el oficial que le va a quitar el documento, sino que va a ser el juez de inmigración que determine si usted ya pues por no vivir allá se la van a quitar el documento. Pues no en el puerto de entrada, ¿verdad? No en el puerto de como entrada. suele suceder con otros tipos de visa, que sí tienen como ese derecho de quitarles la visa y decirles, ya no lo dejo entrar. Ahí sí es diferente, porque se trata de una visa de turista, de trabajo, de estudiante, que es muy diferente al trámite de residencia. Yo creo, Josué, que es bien importante recalcarle también a las personas que cada individuo es diferente, su
su caso, ¿verdad? Entonces es necesario que vayan a consultar siempre con los expertos, porque puede ser que usted me recomiende algo a mí, pero a la otra persona puede ser que le recomiende otra cosa, ¿verdad? Y ahí viene y dice, pero a mí me recomendó esto, pero a vos te hizo esto, pero ¿por qué? Si podemos hacerlo. O sea, es bien diferente en los casos. Claro, porque cada circunstancia es diferente. Muchos tienen, por ejemplo, familiares allá, otros tienen la residencia por otra manera, por esposo, por hijos, por pareja, etcétera. Entonces, es muy importante saber la información de esta persona para ver qué recomendación darle. Y algo más específico que queremos recomendar es para los jóvenes. Tuvimos el caso de varios jóvenes en oficina que sus padres les sometieron el proceso de petición, pero cuando llegó ya a la residencia tenían sus 19, 20 años y estaban a mitad de una carrera universitaria. Sí, imposible. Y muchos de los jóvenes dicen, pero es que quiero terminar mi carrera, mejor no la quiero o voy a renunciar. Pero uno piensa, pero están jóvenes, pueden obtener un beneficio a futuro también, vivir allá, trabajar allá, y quizás uno se pueda arrepentir más adelante. Entonces les sugerimos que mejor tramite su permiso de reentrada, que muchas veces son por 2 años, viene, termina su carrera, y si después de eso se quiere ir y allá especializarse y empezar a trabajar de eso, y es diferente. Y muchos jóvenes al desconocer esto solo renuncian y después dicen, pude haber hecho otra alternativa. Sí, no, lo mejor es que hay una solución. Así. Josué, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con esta primera parte, pero más adelante vamos a venir contestando todas sus dudas y consultas. Mientras tanto, continuamos con más. Muy bien, y ya estamos aquí con Josué para abordar esta segunda parte acerca de ¿se puede renunciar a la residencia permanente? Dudas, consultas a través de nuestro WhatsApp 7275-3512, que con mucho gusto las vamos a estar aclarando. Josué, ¿qué recomendaciones se les puede dar a todas estas personas que son residentes y que se quieren venir ya a vivir acá? Sí, una de las recomendaciones, Anayan, sí es que si van a venirse a vivir permanentemente a El Salvador, que hagan su procedimiento migratorio de antemano. Algunos están haciendo su renuncia en Estados Unidos directamente, otros cuando ya vienen a El Salvador ya vienen preparados, llenan su formulario correspondiente, se manda el paquete a Estados Unidos y luego hacen otro trámite migratorio para solamente visitar a su familia en Estados Unidos. Muy bien, y ahí tenemos ya sus consultas y dice, buenos días, disculpe, si una persona se casa con un ciudadano, ¿en cuánto tiempo puede venir a El Salvador? A lo mejor se está refiriendo que la persona se encuentra en Estados Unidos, no le especifica. Pero si la persona es ciudadana puede venir a El Salvador en cualquier momento. Pero si la persona que va a recibir el beneficio, la petición, se va a hacer residente, no hay una obligación de cuánto tiempo debe permanecer en Estados Unidos para poder regresar. Hemos tenido clientes en oficina que les sale su trámite, sale su residencia, se van y a la semana, a las 2 semanas ya están de regreso porque tienen que terminar ciertas situaciones que aclarar aquí en El Salvador de papelería, propiedades, etcétera, y luego se vuelven a ir de regreso a Estados Unidos. Así que podemos explicarle eso en oficina, evaluar cómo está su petición y ver qué recomendaciones darle. Muy bien, hay otra más. ¿Qué pasa si una persona con visa se queda en los Estados Unidos, se fue como turista y se quedó allá? Bueno, se queda ilegalmente dentro de Estados Unidos. Recordemos que una visa solamente le permite, si el oficial le da un tiempo máximo de estadía, son 6 meses. Luego de esos 6 meses, al pasar el tiempo, pues uno queda ya sin ningún tipo de permiso y se llama lo que es un overstay, es decir, quedarse más del tiempo de la visa asignado. Con el tiempo, pues uno está acumulando tiempo de ilegalidad y si hay una redada o una inspección de migración donde usted trabaja, donde usted vive y ven que no tiene papeles en Estados Unidos, van a retornarle entonces a El Salvador o incluirlo en un proceso migratorio. Hay personas que entrando a Estados Unidos pues deciden ya trabajar allá o estudiar allá. Algunos hacen un cambio de visa, un cambio de turista, antes ya una visa de trabajo o de estudios, pero no es muy conveniente. Entonces es mejor asesorarse de antemano. Si su intención es emigrar, puede hacerlo mediante las vías legales. Muy bien, Josué, y respecto al tema de renunciar a esta residencia permanente, cuando uno renuncia y quiere hacer otro trámite, ¿verdad?, de otro tipo de visa, siempre hay que esperar el tiempo para cada categoría, o por haber hecho una renuncia me pueden agilizar los tiempos. Claro que no. Una vez renunció, se acabó el beneficio migratorio, pero si va a iniciar otro, tiene que respetar los tiempos. Por ejemplo, yo renuncié, pero me quiere volver a pedir mi hermano, tengo que esperar los 14 años que se va a demorar esa petición. O si me va a pedir, por decir un ejemplo, un papá ciudadano, pues si estoy casado, pues hay que
esperar una categoría F3 de casi 12, 13 años. Entonces el tiempo de espera siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de volver a iniciar el proceso si uno renunció a la residencia hace muchos años atrás. Y es importante llenar siempre esos requisitos de visa, porque es decir, renuncio a la residencia, pero quiero optar por una visa de turista. ¿Es necesario que yo tenga que pasar por esos requisitos? ¿Los tengo que llenar? Siempre hay que calificar, porque ¿qué pasa si renuncié pero estoy aplicando para visa un año después? ¿Qué garantiza que después de un año no me arrepentí y me quiero quedar ahora en Estados Unidos? Entonces tengo que demostrarle a la embajada que tengo arraigos en El Salvador y que no me voy a quedar en Estados Unidos porque aunque renuncié, ya tengo una vida estable aquí en el país. Muy bien, tenemos más consultas. Dice, cuando uno viaja por primera vez con visa de turista, ¿cuánto tiempo es lo que le dan para estar allá? Usualmente, como cada caso no lo van a estar diciendo cuánto se va a quedar cada persona, en general le dan a uno 6 meses. Hay excepciones. Hay personas que son bien específicas que el oficial le dice, mire, le damos 15 días para salir o un mes para regresarse a su país. Pero en general no le dan un tiempo determinado, uno asume que son 6 meses, pero no debe quedarse todo ese tiempo. Así que si usted va a viajar, debe tomar en cuenta que para hacer un buen uso de la visa es recomendado viajar 15 días, 3 semanas, todavía un mes es considerado algo razonable, porque quedarse más de ese tiempo pueden verlo a futuro, si lo hacen muy frecuentemente, como mal uso de la visa. Muy bien, Josué. Y en cuanto a la tarjeta de residencia, ¿qué es recomendable? Porque como muchas personas se vienen, ¿verdad?, aquí a vivir a El Salvador, ya no quieren estar allá, como lo hemos mencionado, dejan que la tarjetita se venza, o sea, que ya no es válida, hay que seguirla renovando. ¿Qué es lo recomendable para ellos? Sí, lo ideal es que se tiene que renovar la tarjeta antes de que ésta pueda vencer y muchos dejan que pase demasiado tiempo. Entonces, cuando ya una tarjeta se venció y estaba de visita aquí en El Salvador, entonces ya le generan más inconvenientes para poder regresar a Estados Unidos. Tiene que hacer un proceso diferente con la embajada para poder viajar y te cuesta más dinero todavía. Así que si va a viajar para El Salvador, usted es residente y va a vencer ya casi su tarjeta, mejor hacer su trámite con tiempo la renovación y no tener inconveniente cuando ya se encuentra fuera de Estados Unidos. ¿Y qué sucedió con este tiempo de COVID? Cuando cerraron los aeropuertos y así, quizás mucha gente se quedó y no pudo viajar y necesitaba viajar para renovar todos esos documentos o para creer que no estaba abandonando tampoco su residencia. Sí, en algunos de estos casos la mayoría de ellos solicitaban permisos o tenían alguna alternativa para poder viajar de emergencia y de esa manera podrían seguir estando con su beneficio migratorio. Pero como cada caso es diferente, pues ahora ya pasaron bastantes meses de eso, ya ahora hay más flexibilidad para viajar, pues hay que asesorarse muy bien. Muy bien, perfecto. Josué, las últimas recomendaciones entonces. Lo que recomendamos es que siempre pida una segunda opinión, algo para todo procedimiento migratorio. Recuerde que todo caso es diferente, no es lo mismo para mi caso que el del vecino, que el del amigo, que el de mi otro familiar, sino que hay que preguntar y ver sobre la categoría que uno lo peticionaron, si es conveniente renunciar o no. Así que información es ver qué dice la ley migratoria, qué formularios se van a llenar y tenerlo en cuenta. Perfecto, y si usted los quiere contactar, lo puede hacer a través del 7920-0963 o 7336-4852. ¿Dónde están ubicados? Estamos en el condominio Plaza Suiza, en el local 25 San Salvador. Es la única oficina que tiene Heriberto Rivera y su equipo de trabajo. No estamos en ningún otro lugar, ni otras oficinas que digan que están asociadas con nosotros. No es cierto, es una única oficina en San Salvador. La única, ya escuchó. Josué, muchísimas gracias. Bueno, para servirle. Nosotros así hacemos una breve pausa, ya volvemos.